A continuación, Toma tu luz. Queridos hermanos, deseamos que el Señor Todopoderoso los bendiga y les agradecemos por contar con su amable acompañamiento en nuestro programa Toma tu Luz desde Jesús TV. Hoy en compañía del hermano Enrique Ponza, el Señor nos seguirá dando esos temas que ayudan en nuestra edificación para poder fortalecer espiritualmente nuestra fe y sentir el consuelo de nuestro Señor. Como siempre, vamos a poner este programa en las manos del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias porque tú siempre estás preocupado por nuestro bienestar. Te rogamos que sigas manteniendo ese acompañamiento en todos los propósitos que tú tengas preparados para cada uno de nosotros y que acompañados de nuestro amado Señor Jesucristo podamos ser guiados por medio del Espíritu Santo para, en obediencia, seguir cumpliendo tu voluntad. Guíanos con tu Santo Espíritu y permite que Mamá María siga intercediendo por cada una de nuestras necesidades y que este programa nos llene de mucha sabiduría, de mucha fortaleza y nos sirva para la edificación de cada uno de nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de reflexionar tu palabra y que ésta sea lámpara en nuestros pies, para que nosotros no caigamos en tentación y sigamos caminando junto a ti para lograr la vida eterna. Amén. Amén. Bien, hermano Boris, vamos a tocar un poquito el tema de cómo el Señor llama a los cristianos, que es un mismo llamado que nos hace a usted y a mí, que le hace a usted, hermano, que está viendo el programa, y que todos en la vida hemos tenido un llamado, todos en la vida hemos tenido un llamado. Lo lindo de esto es que él hace un énfasis y dice, se ha cumplido el tiempo. Y cuando nosotros tratamos de entender qué es eso de que se ha cumplido el tiempo, ¿qué pudiéramos contestarnos a nosotros mismos? ¿Qué pudiéramos decirnos a nosotros mismos? ¿Qué pudiéramos expresarnos a nosotros mismos? ¿Por qué razón? Porque todos nosotros tenemos un tiempo, un límite de tiempo en esta tierra. Todos tenemos un límite de tiempo en esta tierra. La pregunta sería, ¿cuántos años tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos todavía disponible para ese proceso? ¿Con cuánto tiempo podemos vivir nosotros? O del tiempo que a mí me queda, ¿cómo voy a tratar de vivirlo? ¿Y de qué depende eso? Depende de lo que desee mi corazón, de lo que tenga en mi corazón y lo que desee mi corazón, de acuerdo a mis propósitos y mis objetivos y mis metas, de acuerdo a lo que me enorgullece en mi vida, a lo que yo quiero buscar en mi vida y a lo que quiero alcanzar en mi vida. Si en mi vida no está alcanzar las cosas de Dios y me la voy a jugar para la vida eterna, pues el tiempo todavía no ha llegado. ¿Ah? El tiempo va a ser hasta el final, ya cuando uno ya no tenga un proceso de arrepentimiento, y después viene la lamentación, la tristeza, la melancolía y muchas cosas que uno pues no ha logrado descubrir y caminar. Por eso la primera pregunta es que nos tenemos que hacer es, ¿realmente
¿Es tu tiempo ya o todavía no es tu tiempo para empezar a cambiar, para empezar a transformar? ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que así como es un día más de vida, es un día menos de vida. Y es un día más cerca a ese momento, al encuentro con el Señor. Y ese encarcelamiento que tenemos mental y ese encarcelamiento que tenemos en nuestro corazón no nos ha permitido, lo peor es que no solo lo tenemos en nuestro corazón como la fuente de nuestra vida, sino lo tenemos en nuestro pensamiento, esclavizado, equivocados, con conceptos equivocados, con una fe muy, muy debilitada, con una fe muy baja. Pero si por algún momento empiezo yo a creer que es el tiempo, ¿qué dice el Señor que tenemos que hacer? Arrepiéntase y vuelve. ¿Ya? Son dos condiciones que tenemos ahí en el proceso. Arrepiéntete y vuelve. ¿Por qué razón? Porque ya llegó el tiempo y tengo que hacer un cambio. Ya llegó el tiempo y tengo que entender que tengo que hacer una transformación. Ya llegó el tiempo y tengo que empezar a sacudir las cosas que no están claras en mi corazón y a cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. Y entonces él dice, cree en las buenas nuevas. ¿Y cuáles serán esas buenas nuevas? ¿Y cuáles serán esos propósitos? ¿Y cuáles serán esas cosas de las buenas nuevas que Él nos habla? Como dice en el Apocalipsis, prepárate, porque cosas nuevas vienen para tu vida, pero tienes que arrepentirte. Entonces, el arrepentimiento verdadero nos lleva a 3 procesos. Arrepentirme como tal, converger y enmendar. Pero si yo no hago entender el arrepentimiento, reconocer que estoy equivocado, es aceptar que estoy equivocado y es aceptar que necesito hacer una transformación y es aceptar que tengo que cambiar, entonces voy a pensar y considerar cosas diferentes. Entonces ahí ya cuando yo haga ese proceso y desarrollemos ese proceso y nos convenzamos a nosotros mismos de ese proceso y nos dispongamos verdaderamente nosotros mismos a ese proceso, entonces dice, vamos a ir y a seguirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a hacer discípulos de Él y vamos a aceptar ese llamado de Él. Pero mientras nosotros no entendamos los procesos que tenemos que llevar para tomar esa decisión de ir y seguirlo, el tiempo no se cumplió, ¿verdad? Claro. Para cada uno de nosotros. La verdad, hermano Enrique, que reflexionar sobre el llamado del Señor y que el Señor mismo nos dice que hay un límite de tiempo para aceptar ese llamado, nos lleva a ver muchos ejemplos que hay en la Sagrada Escritura. Uno de ellos es Samuel, que recientemente lo reflexionamos. A Samuel lo llama el Señor las primeras 3 veces por desconocimiento. Él va con Elí y le dice, ¿qué manda, Señor? ¿Qué pasó? Y hasta en la 4ª vez Elí comprende que es el Señor que lo está llamando y le dice, contéstale, manda, Señor, tu siervo escucha. Y lamentablemente ese es el problema, que nosotros muchas veces no queremos aceptar ese llamado porque entendemos y comprendemos que el llamado requiere también servicio. Escuchar ese llamado requiere que nosotros tengamos una disponibilidad y, como bien decía el hermano Enrique, me lleva a un proceso de arrepentimiento, a un proceso de liberarme de las esclavitudes y a este proceso de encaminar mi vida de forma diferente. Cuando yo pienso que hay un llamado que el Señor me ha estado dando, tengo que saber que el Señor mismo me ha escogido para propósitos específicos. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 16, nos dice el mismo Jesús:
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Entonces, cuando nosotros vemos que en el llamado del Señor hay unas grandes promesas para nuestra vida, nosotros podemos entonces verificar que sí es necesario pasar este proceso, pero que también es prudente que nosotros tengamos esa sabiduría para poder tomar la decisión de acoger ese llamado. Muchos de nosotros hay situaciones en nuestro corazón que no nos permite acudir a ese llamado, que no nos permite aceptar ese compromiso de servir. Primeramente porque la culpabilidad está inerte en nuestro corazón. Segundo, porque nuestra soberbia no nos permite llegar al arrepentimiento. Y tercero, porque no reconociendo al Señor como el que puede obrar en nuestro favor y puede perdonar nuestros pecados, no hay humildad en mi corazón. Por eso precisamente cuando el hermano Enrique nos plantea ese proceso en el cual primero arrepentimiento, segundo pedir disculpas y tercero enmendar, es como nosotros debemos de aceptar, pero muchas veces nosotros no queremos llevar ese proceso porque primeramente no lo sentimos necesario hacer en nuestras vidas. Y no queremos salir de nuestra zona de confort. Esa zona pues en la cual nosotros nos sentimos a gusto. Que si bien es cierto, al reflexionar nuestra vida, nosotros decimos, bueno, sí he pecado, pero digamos que tal vez mis pecados no han sido tan fuertes, no han sido pecados de un grado tan alto, sino que son pecadillos pasables, digámoslo así. Y nosotros entonces llevamos a nuestra vida a tratarla de justificar, de argumentar, de poner excusas para nosotros no procesar en este cambio, en esta restauración que el mismo Jesús nos ofrece. Por eso precisamente a todos el Señor nos hace ese llamado, pero va a haber un tiempo de caducidad. Cuando nosotros vemos que nuestra vida tiene una fecha de caducidad, entonces tenemos que valorar cada día que el Señor nos da, pero valorarla también como una oportunidad precisamente de aceptar ese llamado, de cambiar mi vida y de alguna manera también, como nos lo decía en este Evangelio el Señor, ver qué frutos estamos dando. Y es que cuando nosotros de verdad reflexionamos sobre qué frutos hemos dado en la vida, es como realmente nosotros podemos decir, bueno, no he dado ningún fruto y ya me queda poco tiempo, ya estoy en las vísperas de entregar cuentas al Señor. Y debemos de acelerar entonces el paso, debemos de aceptar el llamado, cambiar en ese proceso de restauración y ponernos al servicio del Señor. Cuando uno entiende la palabra arrepentirse, le dicen a uno, mira, estás mal, el proceso que llevas no es el correcto, cambia, ¿ya? Tienes oportunidad de cambiar, tienes oportunidad de transformar. Y entonces viene la pregunta, ¿qué tan importante es lo que vives que no te animas a cambiarlo? Es más importante que tu vida eterna. O sea, cuando uno ya pone en la balanza esas dos cosas, ya las medita. Ahora, ¿por qué no nos gusta arrepentirnos? ¿Por qué no nos gusta iniciar el proceso de arrepentimiento? Porque somos soberbios, porque somos autosuficientes y nos vanagloriamos de cosas muy de la mundanalidad de la tierra. Y nos vanagloriamos sobre todo de los pecados que cometemos y de las acciones que cometemos.
que nacen de nuestro deseo en nuestro corazón, y esa es la fuente de la vida. Entonces tenemos que entender que ese es el fruto que estamos dando. Ese es el fruto que estamos dando. Pero para llegar a dar ese fruto, tuvimos que permitir que ese árbol creciera y se madurara en la vida. Porque lo último que dan los árboles es el fruto. No lo dan al principio de todo, ¿verdad? Entendiendo eso, es que a nosotros no nos gusta entrar en el proceso de arrepentimiento. ¿Por qué no nos gusta entrar en el proceso de arrepentimiento? Porque como yo, Quique Ponza, me voy a reconocer pecador y me voy a reconocer que la regué. ¿Ah? Entonces, como no quiero aceptar eso, no puedo considerar cosas diferentes y pensar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque dentro de mi yo hay algo muy superior que me bloquea y me encarcela mi mente y mi corazón a no tomar la decisión diferente. Entonces, cuando yo vivo ese proceso en mi vida y no entro en ese proceso de arrepentimiento, en esa oportunidad que Dios me da, ¿ya? Porque ahí no me pone condición, solo dice arrepiéntete. Tampoco clasifica el pecado, tampoco clasifica la acción, ni clasifica la conducta. Él solo dice arrepiéntete. Requiere que yo arroje de mi vida todas esas cosas que tengo dentro de mi corazón que me tienen esclavizado y que me tienen atado y que me tienen confundido. Y tengo que pensar, cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. ¿Por qué? Porque tengo que entender qué es por qué Él quiere que yo me arrepienta, cuál es el propósito del proceso de mi arrepentimiento, qué voy a alcanzar con el proceso de mi arrepentimiento. Por eso es que cuando entro en ese proceso de mi vida, el siguiente paso es converger, la conversión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que, si yo quiero llegar, cuando Él dice vengan y síganme, y voy a llegar ahí, tengo que llegar convencido, dispuesto y decidido. ¿A qué? A obedecer en el proceso de la convergencia que tengo que hacer. Voy a converger con Él en mi propósito, en mi misión, en mis objetivos. Porque si no, no estoy convergiendo. Si sigo en el mismo camino y sigo en la misma condición, no estoy convergiendo, ¿no? Entonces, al entender esa parte, entonces dice, tenemos que cambiar la forma de pensar y volvernos a Él. Tenemos que irlo a buscar. Pero tenemos que irlo a buscar no condicionándonos nosotros, ni condicionándolo a Él, sino de todo corazón. O sea, aceptando que me equivoqué, agradeciendo la oportunidad que me da, con la disposición y el convencimiento que tengo que cambiar y desarrollar cosas diferentes e iniciar, separarme del camino en el que estoy. ¿Por qué? Porque este camino tiene una vía y tiene un final, pero Él quiere que yo agarre este camino que tiene otro final, que es el que Él me quiere dar. Entonces voy a converger en el camino, en ideas, en pensamientos, acciones y conductas y comportamientos. Pero tenemos que ir de todo corazón, con toda la... Cuando habla el Señor de todo corazón, búscame de todo corazón, con ayuno y con llanto. Sí, tenemos que ir de todo corazón, sabiendo que tenemos que sacrificar nuestro yo, sacrificar nuestra carne, sacrificarme a mí, ¿ya? Porque entendí que el reino de los cielos está cerca, entendí el gran valor del reino de los cielos y descubrí eso valioso del reino de los cielos. Entonces me decidí a converger, hago un plan con Él como el que hizo Job, ¿ya? Y entonces tengo que empezar la parte más difícil, porque si no hay enmienda, no hay arrepentimiento de verdad. ¿Ah? Y si no hay enmienda, no hay convergencia de verdad, que es la enmienda, el proceso de enmienda que tengo que hacer en mi vida. Entonces, ¿quién es más pecador que quién? ¿Ah?
Todos somos Creo que pecadores. todos por igual. Todos somos pecadores. O sea, gracias a Dios Él no le pone una condición al pecado. Él dice arrepiéntanse de todo tipo de pecado, de cualquier condición de pecado. Entonces, yo no soy tan pecador, es que sí soy pecador, pero no, es que esa es una justificación. El que dice la palabra de Dios, que el que está con pecado, está separado de la gracia de Dios. Y entonces tenemos que entender que lo que recibimos al arrepentirnos, al converger y al empezar el proceso de enmienda se llama perdón. Y eso es lo que no hemos aprendido a valorar, porque no nos lo hemos aprendido a dar. ¿Qué dice el Señor? Ya todos sus pecados fueron perdonados. Con la preciosa sangre mía, fue porque yo di mi sangre, ya estás perdonado. Claro. ¿Ah? Pero no me doy el perdón yo. No lo acepto. No me lo doy y no me lo acepto. Entonces no puedo hacer este proceso de lo que Él habla. Por eso es que no he ido a seguirlo. ¿Ya? No he ido a buscarlo. Porque mi fe está baja. Y mi fe no me ha permitido no acercarme a Él. Sí, la verdad, hermano Enrique, que viendo este proceso, ¿verdad? Me recuerdo precisamente del versículo de Lucas 15:7, ¿verdad? Que el mismo Jesús nos dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y es que precisamente cuántos de nosotros en nuestra autosuficiencia, en nuestra soberbia, muchas veces no sentimos la necesidad de ese arrepentimiento o de esa convergencia con el Señor. Por eso precisamente es que nosotros tratamos de resolver todo a nuestra forma de ver las cosas, en nuestra propia lógica, y nos apartamos del Señor. Y aún cuando el Señor nos está llamando, aún cuando el Señor nos está pidiendo que haya una restauración y una transformación de nuestra vida, nosotros no queremos hacer ningún cambio. Nuestra soberbia y nuestra autosuficiencia no nos permite ver la necesidad que tenemos de verdad de ese arrepentimiento y de transformar nuestra vida, que sí podemos ser mejores personas, que sí podemos llevar una vida de santidad y que sí somos merecedores de ese perdón de nuestro Señor, siempre y cuando nosotros pues hagamos este proceso. Que nos duele, porque muchas veces reconocer, porque precisamente para poder arrepentirnos debemos de reconocer, como dice usted, reconocer. Sí, que hemos cometido errores, que no somos perfectos, que no somos infalibles, pero que con esa humildad nosotros debemos ir ante el Señor, aceptándonos pecadores, aceptándonos que la hemos regado, reconociendo que de verdad muchas veces hemos tenido hasta el mal deseo y la mala intención de cometer ese pecado, pero que por su sangre bendita Jesucristo nos perdona y nos purifica de esos pecados y nos lleva de verdad a poder llevar a cabo este proceso en el cual vamos a reencontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por eso, pero Él dice, por eso, vengan, no dice, es una decisión ir, Claro. Es un deseo ir, No es una imposición. no es una imposición. Y ya si usted está ahí, se dice, sígueme. Ya esa ya es una condición. Claro. Y ya eso es un mandato, ¿verdad? Y por eso es que es interesante esto, lo que usted estaba diciendo, y me gustaría que ahondara un poquito más en eso, porque es entender que estoy convencido, dispuesto y decidido, y por eso estoy acá. Por eso él decía el domingo anterior, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Si voy a ir ya me voy a poner enfrente de él, voy a ir ahí, ya tengo que estar claro por qué busco, por qué toco y qué voy a pedir, ¿o no? Sí, definitivamente, porque pues ya teniendo la oportunidad de esa convergencia con el Señor, yo ya tengo que haber definido
Y el mayor propósito, como lo hemos hablado acá, es querer o pretender llegar a la vida eterna. Claro. Eso es lo que esto es lo que nos debe de mover para esforzarnos precisamente a tener este proceso de transformación. Y entonces, ya viendo esta circunstancia en la cual yo deba de aceptar, como bien decía usted, no tenemos todo el tiempo que nosotros quisiéramos tener, y caer en cuentas que el tiempo se va terminando, es como nosotros debemos de tomar en consideración y bajo nuestra propia responsabilidad, entonces que la vida eterna también se nos puede estar yendo, se nos puede estar escapando. Pero que el Señor nos llama precisamente a que retomemos ese propósito importante y que sea lo primordial en nuestra vida, que es llegar a la vida eterna, y por sobre todas las cosas es conducir nuestra vida a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él traza nuestro caminar y traza ese nueva forma de ver nuestra vida y del tiempo que nos queda para llevar a cabo este proceso. Claro, ¿verdad? Entonces ahí, con esto, ya tenemos una toma de decisión, ya tenemos un plan nuevo, ya tenemos un desarrollo nuevo, solo es que yo me decido a vivirlo realmente en el nombre de Jesús. Pues esperamos, hermanos, que de verdad este programa ha sido de mucha bendición y edificación en sus vidas, y que retomemos los propósitos, que retomemos los procesos y que sepamos que Jesucristo no nos suelta de su mano. Que Dios les bendiga.